Este año tenemos la suerte de contar con un mantenedor de lujo. Se trata de una persona muy querida por todos, especialmente por los infanteños. Me refiero al famoso actor Pedro Mari Sánchez. Recuerdo, a finales de los años 60, el revuelo que formaba, sobre todo entre las chicas, cada vez que aparecía por aquí. No me cabe duda que para él también eran gratificantes aquellas visitas al pueblo de su madre. Desde entonces, según sus propias palabras, esta tierra la lleva siempre en el corazón. A Pedro Mari siempre lo hemos considerado como algo nuestro. Por eso nos regocijamos cada vez que lo vemos actuar en cualquiera de los medios. Enumerar toda su actividad y todos sus éxitos desde que era un niño hasta hoy nos llevaría excesivo tiempo. Por tanto, haré un breve resumen para hacernos una idea de su intensa vida profesional. Pedro Mari Sánchez nació en Ciudad Real en 1954 y desde que hiciera su primera película con 6 años, La Gran Familia, no ha dejado de trabajar y de crear en las artes escénicas, cine, teatro y televisión, así como en la música. Ha protagonizado numerosas películas, como Otra vuelta de tuerca de Eloy de la Iglesia, o la ópera prima de Juan Carlos Fresnadillo, Esposados, nominada a los Oscar en 1997. Otros trabajos suyos en cine son Del amor y de la muerte, Viento de cólera, 99.9 Las vergüenzas del terror, Amor de hombre, Gal y No habrá paz para los malvados, que obtuvo 6 premios Goya. Recordamos también su intervención en el cortometraje de Antonio Gómez Rufo, El aprovechamiento industrial de los cadáveres. Cabe reseñar que fue elegido por el mismo Kubrick para doblar al protagonista de La naranja mecánica. En teatro, debutó en 1965 de coprotagonista con Francisco Rabal en la función Miles de payasos. A partir de ahí, protagonizó un largo número de montajes como el que le llevó al Piccolo Teatro di Milano, con el público de Lorca. Con la Compañía Nacional de Teatro Clásico fue Segismundo en La vida y sueño de Calderón. Y en el Festival de Mérida participó con Lolita como pareja protagonista en la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes. Son innumerables sus intervenciones en televisión, en El añorado Estudio 1 o en Historias para no dormir de Narciso Ibáñez Serrador, y en series más recientes como El olivar de Atocha, Fugitiva, Cuéntame o La verdad, hablan de su permanente vinculación a este medio. Como director y productor ha trabajado con grandes como Yvonne Blake. En El cántaro roto dirigió a Agustín González y Ana Lizarán. Asimismo, dirigió para el Festival de Otoño de Madrid el espectáculo concierto para clave y poesía. También dirigió y protagonizó De noche justo antes de los bosques, en el Centro Dramático Nacional, y La divina Filotea de Calderón, que además del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, fue representada en La Habana y en Miami. Su vinculación con la música es muy estrecha. En los años 80 fue el ídolo de las quinceañeras, alcanzando un gran éxito de ventas con Soñé que te quería, single compuesto por él mismo. Protagonizó en Madrid The Rocky Horror Show, el musical más rompedor de su época, y dirigió las partes habladas de Filemón e Baucis, con Europa Galante, bajo la batuta de Flavio Biondi, por citar solo algunos de sus trabajos en este campo. Otra faceta profesional suya abarca la docencia, estando involucrado en actividades didácticas no solo en el terreno de la comunicación, sino también en el de la coordinación y gestión de equipos. Últimamente dirige e imparte el taller La Palabra Mágica, donde enseña el poder y uso correcto de la palabra, tanto en el mundo de la escena, la sociedad o la empresa. El pasado mes de julio, actores, directores y docentes han asistido a sus cursos en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Para terminar,
Le diré que Pedro Mari domina la esgrima, escénica, romana, florete, sable y espada, tal y como lo hiciera nuestro Francisco de Quevedo. No tanto. Por tanto, aquí los dejo a los dos mano a mano y que Dios reparta suerte. La naturaleza nos lleva a unir gesto y voz para expresar cosas muy esenciales. No fuera. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Vocales. Pero ¿cómo sería el momento en que alguien intenta describir algo más complejo? La luna. No, probablemente introduciría alguna consonante. Esto, que son fonemas muy esenciales, están en la clave de cómo hemos construido esta manera de interpretar el mundo. Solamente piensen en ese momento mágico y ahora voy a empezar mi pequeña, porque va a ser muy breve, introducción al tema de la palabra. Nadie sabe a ciencia cierta el momento preciso, ni si fue primero aquí, allá o de manera simultánea en los territorios habitados por humanos. Cada día se reformulan calendarios, taxonomías, horizontes de sucesos, pero cuando aparece el lenguaje, este que conocemos ahora, el mismo en dimensión y naturaleza que el de aquel momento, ese lenguaje que es la expresión verbal, la descripción del mundo percibido y del imaginar, transforma la vida de todo el planeta. Hace posible la gran revolución cognitiva, o al menos va emparejada a ella e introduce la fuerza más poderosa que una especie puede tener. Hace poco han aparecido indicios de que los neandertales ya poseían un incipiente sentido simbólico. Nada definitivo todavía, pero esos indicios existen. Nada a la altura de un lenguaje que incorpora como elemento revolucionario la ficción. En mi opinión, el verdadero origen de los sapiens. Sin ese lenguaje, que es capaz de describir tanto lo que existe como lo que no existe, no tendríamos historia, no tendríamos ciencia, ni religión, ni arte. No tendríamos ni reyes, ni repúblicas, ni el Big Bang, ni la teoría de los muchos mundos. No tendríamos poesía. Ni tampoco tendríamos ese comentario irónico sobre nuestro vecino, que le pone un poco de chispa a una aburrida tarde en la que parece no pasar nada que despierte nuestra atención. La ficción abre las puertas a todo. Describir lo que ves, como por ejemplo, hay muchos búfalos en la charca, avisar de un peligro, llamar al grupo para ir a buscar comida o decir te quiero, déjame, vete, estoy cansado, comporta un lenguaje extenso y complejo. Pero formular una frase como esta, cuando sale la luna, siento una nostalgia de algo que no soy capaz de explicar, que no puedo describir, porque creo que de alguna manera pertenezco a esos astros que observo desde aquí y pienso que quizás debería compartirlo con los otros miembros del grupo para comprobar si soy el único, si soñarían, como yo, con regresar a ese cielo cuajado de rasgos de luz algún día. Eso es ya otra cosa.
Decir eso necesita de la ficción para poder articularse desde lo abstracto a lo concreto. Inventar algo que no existe abre el camino a los detalles, a los condicionales, a la complejidad de los tiempos y modos verbales, y así hasta límites que no podemos imaginar. Nuestro lenguaje se expande como el universo. Este lenguaje es sonoro, se articula verbalmente en sus cientos de variantes idiomáticas, pero hablamos de un mismo lenguaje que contiene las matemáticas, el concepto espacial de la geometría, la física, la química, la biología, todas las artes. La invención o descripción del mundo, la necesidad abstracta de expresar un sentimiento causado por algo, por alguien, por una sospecha, por una coincidencia estética o química, es expresada con palabras que son pronunciadas, articuladas por nuestro sistema fonador en el proceso quizás más complejo que desarrolla el ser humano, puesto que se ven involucrados nuestro pensamiento racional, nuestro inconsciente, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema locomotor, en fin, todos nuestros sistemas al servicio de ponerle sonido al más pequeño detalle de cuanto necesitamos expresar en el campo que fuere. Supongan que soy un astrofísico y que esta es una conferencia sobre el funcionamiento de los agujeros negros, o que soy un musicólogo que les habla de las diferencias entre los jazzmen Thelonious Monk, Charles Mingus y las composiciones de Igor Stravinsky que creó inspirándose en la música popular rusa. En cada uno de esos casos estaría llevando a cabo una actividad intelectual y física de primer orden. No pueden hacerse una idea de cuánta energía usamos al hablar. Yo soy esencialmente un actor. Me he pasado la vida viajando por el interior de las palabras. No crean, también hay actores que se pasan la vida viendo las palabras desde fuera, creyendo viajar. También soy un pensador. No quiero decir, no se alarmen. Cuando digo pensador no quiero referirme a mí como un intelectual, no, es simplemente que pienso que paso mucho tiempo pensando en esto que llamamos realidad, en cómo las palabras la han ido conformando, la conforman con cada sílaba pronunciada a lo largo de nuestra historia. El poder de construcción del mundo que tiene la palabra verbalizada es enorme y conecta culturas tan dispares como la judeocristiana y la de los aborígenes australianos. Mi indagación es consecuencia de esta profesión de actor a la que amo, y he podido constatar que la relación entre una argumentación tonal correcta y la credibilidad es incuestionable. Desde el escenario, un discurso que sea bien expresado tonal, gestualmente, con dirección, ritmo y volumen adecuados, puede conmover a su audiencia. Es más, podrá dejarla en suspenso durante un tiempo, engolosinada en una atmósfera emocional sonora que le haga creer que oye una cosa cuando está oyendo otra, como cuando alguien es hipnotizado. Les voy a contar una anécdota que es absolutamente real. Un actor estaba representando una función en la que tenía que decirle al rey una lista de traidores, según la causa que contaban en la obra, para ser ejecutados. El actor todos los días leía un pergamino que le entregaba otro de los compañeros con los nombres de las personas que tenía que matar. Pero un día le gastaron una broma y la larga lista estaba vacía. Le entregaron una lista, abrió una vez el papel, miró a los compañeros, miró otra vez, los demás le decían así: empiece usted. Y el tipo rápidamente empezó a decir lo siguiente. Eran todos franceses. Era una lista
de traidores franceses. No se le ocurrió otra cosa. Os aseguro que esto es literalmente cierto. Monsieur Moet Chandon, Monsieur de Dom Pérignon, a Madame de la Vive Clicquot. Empezó a decir nombres de champán franceses de lo que se acordaba, y nadie fue capaz de darse cuenta de que estaba diciendo eso. Inmediatamente alguien entró y dijo: bien, basta, suficiente, bien, sean todos condenados, a por ellos, no sé, bien. No se dio cuenta nadie del público, que sepamos. Es verdad que a veces nos encontramos metidos en un clima determinado y no nos damos cuenta exactamente de las palabras que están diciendo, pero sí nos damos cuenta del clima, de la emoción que están transmitiendo. Con esto solamente quiero referiros la importancia que tiene cómo decimos aquello que decimos, que es tanto o más importante que el significado puro de las palabras. Durante miles de años, la construcción mental del mundo ha ido de la mano de la palabra pronunciada, la tradición oral. La imprenta no hizo sino multiplicar su alcance, puesto que toda lectura, aun si ésta se produce en silencio, tiene un sonido interior. Cuando leemos, evocamos el sonido de esas palabras y la completamos con un mensaje de millones de datos nuevos, aportados por nuestro universo personal. De ahí la trascendencia de hablar bien, de leer bien, puesto que el sonido de las palabras nos lleva a nuestra memoria remota del mundo. Si leemos mal en voz alta, leemos mal en silencio. Si evocamos mal el sonido de las palabras con una construcción mal formada de la argumentación tonal lógica que cada idioma tiene, estamos entendiendo mal lo que leemos. Nunca ahondaremos hasta el significado profundo de lo que nos dice un poeta y, en consecuencia, nunca podremos completar su obra artística, que es, como parte del lenguaje humano, individual y colectiva a la vez. Cuando salgo a escena para representar a Segismundo, por ejemplo, aparece no solo la creación de Calderón, sino lo que evoca en mí, cómo se transforma con mi respiración, tono, emoción, por no hablar de la atmósfera creada por quien dirige, ilumina, viste. Y finalmente, y por supuesto, con lo que el espectador recrea dentro de sí con sus propias resonancias. Toda obra artística es completada siempre por el espectador. Nunca es una obra terminada ni completa. ¿No imaginan hasta qué punto la forma en que verbalizamos las palabras las matizan? Si le concedemos al lenguaje humano el papel de construcción del mundo que conocemos, tanto para lo bueno como para lo malo, y sabemos que las palabras son pronunciadas o no son más que una codificación para ser evocada en su sonido cuando las leemos, no podemos abandonar su cuidado, pues abandonamos con ello la propia construcción del mundo. Francisco de Quevedo, que nos habitó y a quien no habitamos como debiéramos, hablo de España toda, la real y la imaginaria, es un caso perfecto que muestra la excepcional capacidad que tiene el lenguaje humano para describir la vida, lo que a su vez inventa sobre nosotros el mundo, pues tiene todos los poderes que le hemos conferido. Quevedo es el mago de las palabras, que es como decir del mundo. Y pienso en otros grandes, tan distintos como Cervantes, Calderón o Juan Ramón Jiménez, a quienes tampoco hemos habitado aquí en España como debiéramos, porque en realidad no hemos entrado en sus palabras, hemos pasado por encima de ellas, nos hemos excluido de la responsabilidad de expresarlas en su completa y correcta sonoridad, y eso
concreta y específicamente eso, nos sitúa como narradores externos de algo que creemos entender por el mero hecho de conocer el significado de las palabras, es decir, la referencia codificada que alude ese significado, que se encuentra en mayor plenitud que en cualquier otro sitio, en el significante, el sonido, la voz de la creación, de lo intangible, aquello que puede unir las voluntades de millones de personas que no se conocen entre sí para lograr lo imposible. Podemos usar las palabras para construir el mundo y hacer que sea un hermoso mundo, o podemos empobrecerlo usando mal las palabras. Podemos llegar a destruirlo. La comunicación primigenia del ser humano, tal como lo conocemos, con todas sus capacidades, es la palabra hablada. Si no cuidamos de forma correcta la forma en que la pronunciamos, si no elegimos la mejor forma de entregarla a nuestros semejantes, le perdemos el respeto a ellos y a nosotros mismos. Cicerón decía que un buen orador es capaz de llevar al precipicio a una multitud, pero también decía que un orador solo es tal si la limpieza de espíritu y su compromiso con la verdad sustentan sus discursos. En estos tiempos complejos, en los que se dicen palabras muy a la ligera, quiero mostrarles algo que George Lakoff viene repitiendo desde hace tiempo, no con estas mismas palabras, pero en castellano se ajustan muy bien a lo que refleja, a lo que quiere decir su pensamiento. Las palabras tienen una dimensión física y un poder de actuar físico. Si decimos muchas veces que tales o cuales personas son detestables, que son unas traidoras, que vienen a robarnos lo que es nuestro, esas palabras acabarán materializando un puño, un bate de béisbol, una pistola, un rifle de asalto, que golpeará o disparará finalmente a esas personas. El misterio de cómo surge este lenguaje de los sapiens tiene paralelismos con los mitos de la creación en muy diversas culturas. Yo creo que el lenguaje surge para poder entender el universo. Ambos se expanden, pero ¿experimentarán ambos una deceleración y volverán a comprimirse hasta volver a la nada? ¿La oscuridad de la conciencia? El lenguaje, en mi opinión, sí se está comprimiendo y empobreciendo. Digamos palabras de construcción del mundo, ampliemos nuestro lenguaje, cuidemos nuestra forma de hablar en fondo y forma, pues no puede existir uno sin la otra. Si cuidamos así, de manera completa, nuestras palabras, cuidaremos del mundo y me parece un empeño que merece la pena. Muchas gracias. El gran maestre de la orden hará entrega al actor Pedro Mari Sánchez de un busto de don Francisco de Quevedo en recuerdo de su participación en el mantenimiento de este acto.